que contenga 50. Pero si vos le pones el igual, entonces el programa entiende que termina con 50. Entonces hay que darle un espacio. Como es una columna de texto, los medicamentos, entonces vos le pones. Pero él necesita saber que es una fórmula, entonces vos le pones antes. Es igual al efecto antes, porque necesitamos. Bien. Bueno, ¿qué más? Iba a revisar la tarea de Ismael. Descargar, abrir. Perfecto. ¿Dónde tienes compras el texto? En asignaciones. Esta debe ser la base de datos, ¿verdad, Ismael? Correcto. Con F serían 18. Utuer 17. N asterisco X 330. Termina con 50. Correcto. 450. 40, 14, 900. De 2 y 3. Correcto. ¿Esta no la hiciste? ¿La de los 10 más? No, esa ya no. Y la 10 menos. ¿Y el promedio? El promedio y la otra, ¿qué? Una pregunta, ¿por qué no podemos usar kdécimo? ¿No hay manera de acercar los 5 No, datos? sí se puede usar kdécimo, pero vos tenés que poner 1, 2, vos tenés que poner Los 5. los 10 valores. Ok. Entonces, pero estos 10 valores, vos los pones fuera. Sí, de la base. De la base. En el criterio vos escoges, pero en las ventas. Vos le decís Kdécimo y la agarro la verdad. Vos le decís que querés K punto décimo mayor de la venta y marcas el rango de la venta. Sí. Y querés el más alto. Te da y después lo copias al resto. Los 10, y te da los 10 más altos. Pero solo lo que te está dando son las 10 ventas más altas. Las 10 ventas más altas. Entonces, ¿qué necesitas? Hacer el filtro avanzado para que con estos datos él encuentre. Pero tiene que ser uno más otro porque o este. Y ya te encuentra los 10 más altos. O sea, aparte, había que hacer eso para. Sí. Habría que. Ismael, habría que hacer esto que acabo de explicar ahorita con los 10 más altos y los 10 menores. Venta. Y después le preguntas a Mónica cómo hizo en la última, 2, la de los promedios, porque ella lo hizo bien. Yo vi que lo hizo bien. Usando la forma, ¿no? Pero le puse 9 de todas maneras, Mónica. Aunque lo haya hecho bien. Es que la verdad es que en esta tarea nadie saca 10, aunque lo hagan bien, ya nadie saca 10. Imael, ¿me copiaste? Sí. Preguntarle a Mónica, es odiosa ella a veces, pero puede hacer que te explique. Yo no soy odiosa. Y todos trabajamos juntos. Mentira, Mónica, era solo para hacerte hablar. Ok. Profesor, ahí se me olvidó borrar eso, pero si él lo quita, se quita y se pone solo la base de datos. Ok, solo voy a ver si está completo aquí. Sí. Lo voy a borrar. $21,428, febrero 18, 17, en asterisco X 330, aquí no se muestra, pero sí está buena. 450 Porsche, creo que aquí son 9, 2 y 3 está buena. Marta, entre 2 y 3 pusiste solo el 2 y pusiste el 3, pero uno debajo de otro te daba todito.
No, solo te daba los de 2 y los de 3. No, Sí. solo te daba el que era mayor a 3, O el que era tenía. mayor a 3 también. No importa lo que pusiera. porque No, ya pero es no que funciona. ella no puso el mayor igual, solo puso el 2. Ah, Sí. O sea, si ponías mayor igual a 2 y menor igual a 3 aquí, uno abajo de otro, te da todito los 21.428. Porque todos son mayores igual a 2 y los que no, los que son menores igual a 2. Me falta el asterisco. Antes de- ¿Y esa referencia que ponen ahí qué es? Tiene que ser una celda, pero... Una celda. Claro, no me puedes decir qué celda es. La celda es la primera en la base de datos. Te ven. En la base de datos, en la que está completa. Esa Ajá. celda es la primera de la base de datos que debería ser donde está en la. Para mí, en mi archivo sería E6. Correcto, esa ahí está bueno. Pero, profesor, lo que yo hice para que a mí me dieran esa era lo que yo hice fue que yo puse esa fórmula afuera, pero para poder sacar los datos, a la hora de hacer el filtro avanzado, yo puse que lo tiene en otro lugar. Así fue que me lo voy a dar a mí. Ah, no, es que te falta. Tiene que ser afuera del área de criterio, pero siempre pegado. Sí, a un lado Bueno, lo puse. entonces, Carlos Toda tiene 10. referencia es la primera celda de venta. Mía igual, asterisco. asterisco 50 con I. ¿Quién más? Toma, vos trajiste algo. Lo acabo haciendo, profesor, pero la verdad que se me perdió. Es que no me Te como cuando el gato no me se le come la quedé. comida. Dice que la única que me costó fue la 8, fíjense, pues, la tarea 8. Cuando el Ah, no, gato se te come la comida. la que termina en 50, la de los 8, no la pude hacer, la de 10 medicamentos con mayor. Ahí sí la confundí. Esta está mala, Mónica. Está solo 7. Nueve. En ambas. Sí, yo lo estaba haciendo y sí, de verdad que no. Bueno, Octavio queda pendiente. Hoy. Ismael, ¿cuánto te puso? Ah, Ismael, vas a completarla, ¿verdad? Marta está pendiente, Adiac está pendiente, ¿no? Pero voy a revisarte la del miércoles. Con el filtro avanzado. Sí. Alex está pendiente, Tomás está pendiente. Y Víctor está pendiente. Solo voy a ver la de... Profesor, ¿por qué no hace uno? Mira, este de la tarea A, donde dejó la tarea similar, realmente un poquito complicado. Digo yo, pues, no sé. Es que ya la hicimos. La vamos a hacer. Pues sí, en el promedio no lo tengo todavía. Pero Carlos la hizo y dijo cuál era la celda que usaba para... Lo de su propiedad. No, fueron a comer allá afuera, pupusas, y nosotros aquí comemos. Ah, hemos comido. Vamos a ver entonces la sesión número 13.
Copien en el compartido, le voy a poner la sesión número 13 para que la copien. Hoy es viernes 13. Uy, déjame. Tres. Bueno, ¿qué le dices? Bueno, para todo el mundo la tarde. Y era así con KS, con KS. ¿Cómo? Deja tu música de tres. Sí. Pero ¿cómo decías para que te iba a mentir? Sí, le pegó, encontrás lo tiempo, ¿verdad? Sí. Le metes el filtro. Esa parte no lo entiendo. Bien, les voy a pasar la sesión 13 para que la copien. Ya la pasé. Y se la voy a mandar a los muchachos para que la copien. Ya la mandé. Copienla, Carlos, Ismael, Voy. Mónica. Cualquier duda o consulta a Marta. Bien. Viernes 9 de octubre, sesión número 13. Vamos a ver funciones de base de datos y formato condicional. En el caso de la función de base de datos, son 12 funciones. Existen 12 funciones de bases de datos. Nueve estadísticas. Dos matemáticas. Una de texto. A las funciones de base de datos se les debe de anteponer las iniciales de D. Entonces, las funciones de base de datos estadísticas son BD contar. Ok. Me de contar. Me de contar. Sesión 13. Sí. No de Google. Pero yo tengo que cerrarlo, ¿verdad? Porque yo lo estoy abriendo. No la he enviado de vuelta. ¿La mando o no? Sí. ¿Probar? B de contara. B de promedio. B de max.
B de min, B de ves de la muestra y de la población. B de varianza de la muestra y de la población. Entonces, esas son las 9 funciones de base de datos, pero estadísticas. Las 2 matemáticas son B de suma y B de producto. Y la de texto es B de extraer. Entonces, esas son las 12 funciones de base de datos. Las funciones de base de datos trabajan con un área de criterio, a como trabajamos con filtro avanzado. Son similares. Pero son bien sencillas de aplicar, de usar y muy útiles. Miren qué interesante, pongan atención. Cuando yo activo una función de base de datos, por ejemplo, B de contar, le doy tab, me pide 3 argumentos. El primer argumento se refiere a la base de datos, pues, que es lo que ya teníamos nosotros previamente, coma. El nombre de campo se refiere a un encabezado de la base de datos. Puede ser producto, puede ser cantidad, puede ser precio, puede ser venta. La verdad no importa cuál sea. Probemos cantidad. ¿Cómo? Y por último te pide el argumento criterios. En criterio nosotros elegimos los encabezados del área criterio que ya teníamos previamente hecho y una fila. Más nada. Cierro paréntesis y cuando le dé enter me da como resultado 14. Lo que está haciendo es aplicando la función contar a la base de datos. Entonces él está contando aquí 14 datos. ¿Ustedes lo van a ver? Recuento, 14. ¿Por qué? Porque hay 14 datos en cantidad. Lo interesante es que si nosotros cruzamos información en el área de criterio, por ejemplo, queremos saber cuántos empiezan con C, entonces el programa automáticamente detecta un número, un dato, que son 7 productos los que empiezan con C. Entonces, si nosotros borramos, él dice que son 14. Si nosotros ponemos que empiezan con B, dice que hay 2 que empiezan con B. Ahora, si nosotros cruzamos por un campo, lo podemos hacer por varios. 7 que empiezan con C, de los cuales, ¿cuántos son mayores o igual a 1000? Dice que solo 4. De esos, ¿cuántos tienen un precio menor que 50? 20. Dice que solo 2. ¿Y cuántos tienen unas ventas superiores a 50.000? Solo 1. Es decir, de todos los datos que estaban aquí, la función contar se encargó de contar, precisamente, está contando, porque ojo, este está contando texto y número, este va a hacer sacar promedio de lo que nosotros le digamos en criterio, el máximo, el min, el mínimo, y etcétera, ¿no? En el caso del contar, él está contando según las condiciones que nosotros le estamos poniendo. Y eso, muchachos, déjenme decirles rápidamente, es lo que todo trabajador debemos hacer, no importa la profesión, debemos lograr alcanzar en una empresa. Les digo esto porque es lo que los gerentes buscan, a alguien que sea estadista, que maneje la información, que esté empapado de todo. Los gerentes muchos necesitan a alguien a quien preguntarle, ¿cuánto fueron las ventas de la semana pasada? Y que vos le puedas responder tanto. El problema que tenemos ahorita nosotros, nosotros como profesional, es que los jefes nos hacen una pregunta y le decimos, espérenme, ya lo voy a ver, lo voy a ir a consultar. Y eso es grave.
Un gerente no quiere tener a alguien que le... ¿De cuánto fue la producción del mes anterior? Voy a ir a ver, ya vengo. Ahí le mando un WhatsApp. No, eso no. Ellos quieren saber en el momento, respuestas rápidas. Y para eso uno tiene que convertirse en un estadista. Un estadista es un estadista de la empresa, alguien a quien maneja la información precisa, concisa, constante, todo el tiempo. Igual en ustedes como ingenieros, igual tienen que manejar materiales, planillas, personal, ¿es o no? Hay una película, muchachos, que yo se la recomiendo, seguro la han visto porque es del 97, se llama El abogado del diablo. En esa película trabaja Keanu... ¿Ah? Sí, bueno, un clásico, ¿eh? En esa película trabaja Keanu Reeves y uno que se llama Al Pacino, un tal por cual Al Pacino. Tony Montana. Tony Montana, exactamente. Scarface. Resulta que en la película, ¿ya la vieron? El abogado del diablo. No. Miren, en la película El abogado del diablo, Al Pacino es el diablo. Y el diablo de verdad, el diablo. Pues no el que salió en El Oboyar, sino el diablo de verdad. En esa lista era más un pan de Nicaragua. Como el diablo de Adam Sandler. Exacto. Resulta que tiene grandes compañías, ¿verdad? Tiene un bufete, sí. Y está haciendo un bufete de abogado con su hijo, que es Kevin Lomax, se llama en la película Keanu Reeves. Pues resulta, Mónica, ¿ya viste El abogado del diablo? Disculpe, es que quería saber si Mónica ya la había visto. Sí, como primo. Perfecto. ¿Y Carlos? Creo que sí, no recuerdo bien, pero creo que ya la vi. ¿Ismael? No, yo no. Bueno, tarea, ver El abogado del diablo. Y me la van a traer explicada el lunes. Entonces, miren, hay una escena, muchachos. No está en Netflix. No está, ¿verdad? No, la quitaron. ¿Estuvo? Sí. Solo va a estar. Ahí yo la vi. Miren, hay una escena, Alex, en donde están en una fiesta y el diablo manda a llamar a su jefe de abogado, que es su hijo, al gerente general, que es Eddie Barzón, y a un asesor, uno de raza morena. Janet lo manda a llamar para decirles algo importante. Pues. Cuando ellos llegan al apartamento, ya la viste, cuando ellos llegan al apartamento y están los tres reunidos, se les acerca Al Pacino y le dice, se dirige a su gerente general, ¿verdad? Y le dice, ¿cuántas horas de servicio, ¿verdad?, le facturamos el año pasado a Alexander Collins? ¿Quién es Alexander Collins? El constructor de la ciudad Manhattan, ¿verdad? ¿Cuántas horas le facturamos el año pasado a Alexander Collins? El gerente general, que está más mareado que otra cosa, tiene una copa de champán en la mano y le hace así. O sea, encoge de hombro, como quien dice, ¿cómo jodido voy a saber eso? Pero el que está a la par, un negrito, no sé cómo se llama ese actor, lo vi con Denzel Washington ¿En entrenamiento? No, trabaja con Denzel Washington Wilson, ese Tom Hanks. No es Martin Lawrence, ¿verdad? No sé cómo se llama ese man. No es él, el de Matrix. No, Es no es Lawrence ese. Fishburne. Martin Lawrence es el de No, ese El no chiquito de es. Bad Boys. No, esa mano, esa es la película que hace todo el día. Mackenzie. Ese es tu problema. No, casi, Marta, casi decir Cataña, ¿no? Entonces, el moreno que está a la par le dice 14.652 horas. ¿Cómo dice, Marta? El actor Santiago, creo. Sí, Rubén Santiago. Rubén ¿Así se Santiago. llama? ¿Es latino, eh? Creo que sí, en la película se llama Limon, creo. ¿Cómo se llama? Como Limon Heath. Ah, bueno, ese es. Entonces viene y le dice 14.400. Gánster americano, ¿sabes? En Gánster americano, 14.457 horas. O sea, ese tipo, por algo estaba ahí, por algo lo tenía. Así manejaba la información. Toda la información que le preguntaran. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que perseguir en sus empresas, en sus negocios,
no estar con el jefe, ni con el profesor chateando, ni viendo fotos. Me explico, eso es lo importante. Eso es lo que tienes que perseguir de él. Manejar la información. Estas herramientas, estas 12 funciones, les va a ayudar porque sirve para todo. Imagínate, Víctor, en un taller te puedes dar cuenta cuántos filtros de aceite se hicieron la semana pasada. ¿Cuántos cambios de... ¿Cuántas llantas se repararon? Vos llevas los registros y vos los sacás estadísticamente. Ahora, imagínate que trabajas en una zona franca. ¿Está bien? Trabajas en una zona franca. Tenés 30.000 empleados. Vos podés cruzar la información. Le preguntas al jefe. ¿Quién produce más? ¿Quién produjo más? O en una planilla, si fuera el jefe de la planilla, te preguntarían ¿cuánto ganaron? ¿Cuántos tuvieron incentivos o por producción mayores a 10.000%? Entonces, ahí está una lista, que sea chiquita, pero hay gente que lo hizo. ¿Cuánto ganaron comisiones? ¿Cuánto ganaron? ¿Cuántos tuvieron vacaciones? ¿Cuántos días fueron de vacaciones? ¿Cuánto se pagó de IN solo por esa quincena? Y así. Esta herramienta les va a ayudar para eso. A medida que ustedes entre más criterios le pongan, mejor, ¿verdad? Porque así él va... Póngale, profe, la fórmula ahí, quiero ver. Sí, la fórmula la vamos a poner aquí con fórmula texto. Y eso sería eso. Bien. Ahora Para saber el está nombre. fácil, mira. ¿Cómo dice? Para extraer el nombre. Un ejemplo, esa es la cantidad. ¿Cuánto hicieron cada cosa? Pero Es de que no se oye entrecortado, imagen. Imagen. Lo perdimos. Eso es una pregunta. En este curso ahorita que estamos llevando, ¿hay algún manual o algo así escrito para recordar todo lo que veamos? Sí, hay un manual. No está igualito a la clase, pero... Porque fíjese que hay cosas, por lo menos, que las miramos acá y a mí se me olvidan porque tal vez donde ando no tengo acceso a la computadora, Sí, pero si andaba un manual escrito, un manual impreso, Lo va revisando. lo va Mire, revisando. una cosita. Ahorita que usted mete esa fórmula, de hecho ya la hice todo, yo la hice. El segundo criterio, usted dijo que podríamos haber seleccionado cualquiera. Sí. Y en este caso te agarró cantidad. Sí. Entonces, si hubiera agarrado precio de venta, te hubiera dado de todos modos el valor que te dio. Sí. Porque estás contando solo datos, ¿no? Cualquiera, sí, si hubiera agarrado Me imagino que también. en algún momento me imagino que si con otra función tiene que agarrar en específico una de ellas, ¿no? Bueno, por ejemplo, O sea, si usted hubiese usado producto para el segundo criterio, te hubiera dado de todos modos. para el segundo criterio te referís a contar, ¿no? ¿O no? En esta misma función. Dice Víctor el segundo argumento. El segundo argumento, que si hubiera elegido producto, igual nos va a dar el mismo resultado. Vamos a ver aquí. Cantidad. Vamos a ponerle producto. Se perdió algo, ¿no? Está todo bien, ¿verdad? No tanto error, si como que no está agarrando el argumento. Vamos a ver. He de contar. Espera, ya voy, hermano. Esa pregunta de Ismael está muy buena. ¿Perdón? La pregunta de Ismael está buena. ¿Es la misma que está haciendo Tomás? No. Mire, usted ahorita la apliqué, la usé, pero me da 0. Eso, ¿será que había perdido uno? Profesor, Ajá. Contará, usar. Tiene que ser contado. Pero si pones las condiciones, te contar usted. No, contar usted. Contar. Sí. O sea, me permití que la hice para probar. Ah. Quería probar un punto. O sea, Contar. probar cualquiera de los valores. Pero que no, contara, no porque detecto. para texto. Sí, contar sirve para texto y No, pero yo hice de contar. Con contar no puedo usar el texto.
No, pero No, solo pero para como esa el profesor serie. dijo que podía agarrar cualquiera, que fuera, pues entendí que era solo rellenar el... Te lo ponga la condición y te va a salir el 1, ¿cierto? Sí, está medio en cero. No, Es decir, teóricamente si el profesor pone ahí cantidad, precio, venta, le va a dar 14. Bien. Entonces, cuando sea campo de texto, usen contar. Ya cambié la versión. Ok. Ahora vamos a ver qué pregunta Ismael. Me dice el número, pero si quiero saber a quiénes pertenecen esos números, o sea, cómo saber quiénes son. ¿Qué campo te escogió él? ¿Cómo? Pero ahí no sale el fórmula. ¿Mm? O sea, encuentro No está. 14 datos. Cantidad. No, es decir, miren, no, es buena pregunta la que dice Ismael. Miren, función de base de datos te da datos estadísticos, datos numéricos. Sí. ¿Me explico? Si vos querés encontrar algo en una base de datos, usa autofiltro o usa filtro avanzado. O sea, aquí te dice quiénes son, o perdón, no te dice quiénes son, solo te dice ¿Cuántos son? cuántos son. Son 14. Exacto, pero no te dice quiénes. Entonces, una planilla, ¿cuántos se llaman Juan? Cierto, no sé cuáles son los primeros años. Exacto, entonces el jefe tal vez no le interese saber quiénes son, pero él quiere saber quiénes son, ajá, o quiénes cumplen. Mira, ¿cuántos cumplen años en este mes de octubre? En una planilla de zona franca, 10.000. Entonces, pero, ajá, ¿y quiénes son esos? No, tal vez no le interesan los 10.000. No estoy diciendo que estamos minimizando el filtro avanzado, solo que son herramientas diferentes. El filtro avanzado, el autofiltro, te dice con precisión a quiénes andan buscando. Y la función de base de datos te dice con precisión datos numéricos, es decir, datos estadísticos. Por eso es que la mayoría de ellos son estadísticos, ¿no? Excepto estos dos que son de matemáticos y estos que es de... Entonces una pregunta, si yo quiero encontrar quiénes fueron los 5 mejores vendedores, uso filtro avanzado en vez de la estadística. Exacto, porque la función de base de datos te va a decir cuáles fueron los que más vendieron, Sí. pero no te va a decir quiénes son esos que vendieron. Por ejemplo, miren, en un banco, yo una vez hice una entrevista en un banco y resulta que me dan una base de datos de 100.000 préstamos. Entonces a mí me dijeron, en esa prueba que me hicieron, me dicen, me pusieron como 20 filtros. Me dice, ¿cuántos préstamos de vivienda se hicieron en tal periodo? ¿Cuántos préstamos personales se hicieron en tal año? ¿Cuántos préstamos? Y yo todo lo hice con autofiltro. Y yo miraba el dato aquí en la barra de estado y yo después escribía, fueron tantos, 8.357. Yo ponía los datos. Pero yo cuando ya aprendí a usar la función de base de datos, yo dije, a lo mejor ellos querían ver esto. A lo mejor ellos, no, o sea, sí lo hice. Yo lo resolví, yo les dije cuántos préstamos habían de cada cosa que pedí. Pero la persona que me evaluó miró que estaba tapeado. 383 préstamos de carro, préstamos de vehículos. Sí, yo respondí la pregunta, pero a lo mejor, ¿por qué nunca me llamaron del banco para el trabajo? Porque a lo mejor ellos lo que querían ver si yo apliqué la función que se encargaba de dar el dato. No precisamente haber hecho yo el filtro y haber puesto los 383 también. Solo tomé el dato del filtrado. Pero sí usé autofiltro. Entonces, les digo, esta herramienta, lo mejor de todo, Marta, es que pueden estar toditas activas. Y vos solo vas metiendo datos. O sea, a las 5 se fue todo el mundo de Autonica. Entonces viene Marta, tiene la base de datos y empieza a jugar con los criterios. Si el jefe me preguntara cuántas baterías se vendieron ayer, entonces le ponen batería y ya te dice, te da información. Esto va a estar siempre activo. Y te empieza a recalcular, le metes más criterios. Y se fueron baterías para camión, ya no fueron 80, fueron 25. Y ahí va. Al día siguiente te sorprende, mira, ¿cuántas baterías se vendieron ayer? 80. Y el jefe dice, ¿cómo saben? O sea, tan pronto, tan rápido. O sea, eso es lo que quieren los jefes. Andan buscando gente así. Y cuando le encuentran, ¿sabes qué hacen?
te agarran a día y te ponen a la par de ellos. Y donde ellos van, vení, vas conmigo. ¿Por qué? Porque saben que sos alguien que está empapado en la empresa, alguien que está interesado en aprender las cosas de la empresa y hasta lo puede sustituir un día. Y va a agarrar la confianza porque es lo que andan buscando los gerentes. Es lo que necesitan mucho. Y quieren tenerte ahí a la par todos los días. Y el dinero no es un problema para ellos. Yo una vez le di clase a un muchacho, no era muchacho, era como de mi edad ya, señor, que trabajaba en Lala. Entonces, él me dice que él se encargaba de los mecánicos, o sea, era un área de transporte. Digo, ¿cuántos camiones tiene Lala? Son, me dice, 300, casi 400 camiones. Y yo asustado le digo, ¿tanto? Le digo, ¿cómo hace? Es para toda Nicaragua. Pues imagino que eran de Esquimo y ahora pasaron a ser. Sí. Entonces, le digo, qué interesante tu trabajo, le digo, y tú. Me dice, yo gano, me dice, 3.000 córdobas diarios. 3.000 diarios. Entonces, yo ganar, le digo, casi 100.000 córdobas. Sí, yo gano 90.000 al mes. Y mi jefe me dice, gana 4 veces lo que yo gano. Y le digo, y eso, bueno, es que yo salgo a las 5 o 6, y si me llama a una reunión a las 10, yo voy, pero no es siempre. Pero mi jefe entra a las 6 de la mañana y sale, me dice, a las 10 de la noche, y a veces lo llaman a las 12 y se tiene que devolver. No tiene domingo. No tiene sábado ni domingo, no existe. Su esposa se va con sus hijos a Montelimar a disfrutar y él no puede. Es decir, mi jefe me dice, mi jefe está por tirar la toalla. Tiene 2 años en el puesto y no aguanta ya. O sea, el dinero para los mexicanos no es un problema. O sea, ellos quieren tener a alguien que esté... O sea, el dueño de Lala no va a llegar desde México a ocupar el cargo de él para ahorrarse unos pesos. Le va a pagar lo que le tengan que pagar, con tal de que haga eso que está haciendo. Que la empresa siga produciendo. Exacto. ¿Por qué? Porque producen millones cada día. Ni nos imaginamos cuánto producen esas empresas, esas transnacionales. O sea, es a nivel nacional. Y eso que somos un país chiquito, ¿te imaginas México cómo producirá? Mi primo estaba una vez trabajando en el PAC, creo, uno de estos, y estaba llevando la cuenta de TikTok. Me decía que por lo menos cada hora TikTok hacía un depósito de 5 millones. Imagínate. Solo TikTok. Yo le di un curso a unos ingenieros civiles de Project, ahí en la Cargill. Y yo les pregunté, ¿cuántos pollos matan al día? 90.000. Diario, 90.000 pollos, sí, 90.000. Por eso que los restaurantes... Y le digo, ¿y con la remodelación que van a hacer? Vamos a llegar a 140.000 pollos diarios. Y los venden toditos. Los venden toditos. O sea, ¿cuánto generan esas empresas? No estamos hablando de otras cosas que salen del pollo, los embutidos, los no sé cuántos. O sea, son monstruos de empresas. Y eso que somos un país pequeño y pobre, pues prácticamente. ¿Te imaginas cómo serán esos grandes? Entonces, sí, entonces el dinero no es un problema, Octavio. Vos sos industrial, ¿no? El dinero para los industriales no es un problema, para los constructores tampoco. El problema es tu actitud. Y toma, no quiero ir. No, yo no voy, que vaya manden a otro. No es así. Ustedes tienen que tener buena actitud. Fíjense, por ejemplo, Ronaldo Castillo, nunca lo conocieron, ingeniero civil. Era profesor de Civil 3D. ¿Vos lo conociste? No. Miren, este señor le trabajaba a Luis Berger. Ustedes saben quién es Luis Berger. Luis Berger es una empresa inglesa de diseño de carreteras a nivel mundial. En casi todo el mundo tiene oficina. Entonces, en Nicaragua tenían una oficina en Villa Fontana, casi por el club de Villa Fontana. Tu terraza, ¿verdad? Esquina opuesta, no es la opuesta, es esta esquina. Esquina hombro con hombro. Sí, la que está después de semáforo, ¿no? Ajá, exacto. Entonces viene este señor, era profesor nuestro, y me dice, fíjese don Roberto, que van a cerrar la oficina aquí en Nicaragua. Y nos vamos, y la de toda Centroamérica, y nos vamos a enfocar en Panamá. Y a mí me quieren llevar para allá.
Vas a creer que a los 3 meses era el segundo jefe. Dice que su jefe era un peruano y él era el segundo de la oficina de Panamá. Un tipo de Masaya que es indión y todo, vos lo ves indión, pero es un buen ingeniero. ¿Pues? Y me empieza a llamar, a chatear, mándeme gente que ha estudiado Civil 3D aquí en el Centrocal. Le mandamos como 30 en un mes. Y todito, y yo les preguntaba a los que iban, estudiantes la mayoría, que los trataban bien, que les pagaban bien y que estaban haciendo el tercer puente sobre el canal. Ese era el proyecto. Entonces le digo, ¿y ustedes dieron abasto? Necesitamos más gente. Más gente. Están trayendo gente de todas partes del mundo. Porque son proyectos grandes. Pues. Y después estaban diseñando frente al casco viejo de Panamá, había una isla. Y me estaban diciendo que estaban diseñando una calle sobre el mar. Para conectarlo. Frente al casco viejo. O sea, iba a quedar bestialísimo. O sea, inversión es importante. Trabajo es sobra. Y como dicen los muchachos, el dinero no era un problema. Solo cuando contrataron al Centrocal, la alcaldía de Panamá contrató al Centrocal para hacer unos renders, pero con video. Nunca te los enseñó Sergio. Fíjate que Sergio daba risa, cobró $5,000 por ese proyecto. Y cada vez que mandaba el video le decían, vengan, para presentarlo a la oficina, a la municipalidad de Panamá. Y Sergio fue 7 veces en una semana. Y cada pasaje costaba $700. Y solo en pasajes de avión, ida y venida, era lo que habíamos cobrado prácticamente. O sea que pudo haber cobrado más y a lo mejor hasta lo hubieran pagado con tranquilidad. No he cobrado 10, lo hubieran pagado. Sí, lo hubieran pagado. Seguro digo, la exhibición en ese momento, la pegué con este. Uno así piensa, dice, ay, la hice. Dice. El que la hizo fue él, ¿no? Exactamente, está barato esto. Pero la inquisición era nomásito, no le mandó, no, yo La empresa quiere que yo vaya porque, pero fíjate que hacía días sí, soy otro trabajo. Puede ser. A lo mejor lo hizo, pero no estoy seguro. El punto está que... Sinceramente no creo que el arquitecto se haya quedado con eso de que... Fíjate que Sergio fue, hubo un día que se fue y el mismo día volvió, hermano. Clase. Y le dije, no fuiste a pasear. Aburrido, ya andar paseando. Sí, ya tengo que hacer cosas. Bien, no sé si Carlos, Ismael, Mónica, más o menos escucharon lo que estábamos hablando. Sí. Todo, profesor, todo. Pero no se aburren cuando hacemos esos comentarios o se molestan. No. Yo miro a Mónica en su foto como mala, ya sabes. Entonces, si es el tema que nos pregunté, ¿dónde podemos conseguir ese manual? Miren la foto de Mónica, está como Marlene. ¡Qué vergüenza! ¿Qué dijo? Yo no entiendo. Ah, no está enojada ahí, no. Si me viera hasta ratito. Manuel dice. Pregúntale a Alex, a ver qué Alex, ¿qué dijo? No le escuché. ¿Qué siento de Tomás está hablando? No te escuchamos, Mónica, disculpanos. Discúlpenme. Bien, entonces, completen la otra 11. Yo solo les voy a poner aquí a la par que van a usar. Quiero que usen aquí cantidad, en vez de promedio usen ventas, en vez de max usen ventas, en vez de mil ventas, en desvés usen precio, igual en la otra, en vez de var usen ventas, en vez de suma usen venta, en vez de producto usen La primera precio. no va, ¿verdad? ¿O sí? ¿Ah? La primera no va. La primera. Contar ya no, o sí. No lo han hecho. Ya no. Y que está fuera de instrucción para no tener otro día otra vez. Háganlo. Profe, háganle como... Sí. El episodio. Si está haciendo frío, por eso no me Creo que las dos primeras, Mónica, con A, una debería ser sin A y la otra con A.
Sí, de hecho, la estuve buscando, pero me salen iguales. Que están vacías. Ah, y esta no aparece. En la desviación estándar de la población, la varianza de la muestra, de la población, no. Ahí está. El que termine primero que yo le doy 5 puntos. De hecho, no puedo contestar la pregunta. ¿Hiciste alguna pregunta? Sí, pero hace rato. He hecho como 3 veces la misma pregunta. Sí, el manual no quería. Sí, ¿cómo lo podemos conseguir? Ya, te lo voy a dar ahorita. Correcto. Qué va. PDF. Ah, va, no. Ah, muchacho. Apenas puede verlo en Por eso no se primer la pausada. Más rápido lo está haciendo usted ya. ¿Y el profesor? No me diga, no me ¿No diga se supone que lo hemos hecho? una carrera. No, y si ustedes lo terminan primero que yo le doy 5 puntos. Ok. Y la que está copiando y pegando. Entonces lo sé ahí. No sé. No va a terminar con nosotros porque lo está haciendo con el teatro. Pero a mí me No, dio le cambió, creo, no. No, dos están con el teatro, mira. Sí, está ahí. Joder, Al profesor le dio 1241, a mí me dio 3031. tiene más segundo y tercero. ¿Cuánto te dio? Y se lo más gente. Salud. Sácala. Profesor, ¿tiene malo? Profe, tiene más el segundo. ¿Tiene malo el tercero? El promedio. ¿Tiene malo el promedio, profesor? Sí, cierto, ponenme a 3. Lo bajo, lo bajo. No suba. Gracias. Ah, profe, tiene más el tercero. ¿Por qué? 31.222. Es que tenemos que cambiarlo a 20. David. No, claro, para que le llegue primero que. Así lo conozco. ¿Está mejor o no está peor? No, es que tengo punto y coma para separar, entonces no estaba cómo. ¿Y en tu casa? ¿Ah? ¿En tu casa? ¿Cómo? Aquí lo conozco. No, no es mucho mal. Listo, pues. ¿Quién me ganó? ¿Sabe, profesor? ¿Quién me ganó? Hay que no sé si tan bueno, porque Sí, hay que ver si están buenos. La niña está excelente. Ah, está lejos, ¿no? Está cuadreando, Alex. Oye, toma, ya se está acercando. Profesor, pero mire,
¿Qué significa B? Desbest. Esta es desviación estándar de la muestra y de la población. ¿Qué? De versión estándar de la muestra y la otra es de versión estándar de la población. Listo, Alex. Mónica, ¿ya terminaste? ¿Qué va, profe? Estoy haciendo. ¿Encontraste las otras? No, pero ya compuse las dos primeras. ¿Y Mary, vos? Ya la hice. Qué bárbaro. Pero no primero que yo. Yo seguro. Profe, quiero ver la pizarra. Su hoja. El profe porque empezó como 30 segundos después. Eso sí, hasta después Por eso fue que me... Sí. Es cierto. Tienes razón, pero igual te gané. Ganar es ganar. Esta letra. Eso no se podría a nadie. En mi tiempo fui el primero. Mira el número, ¿no? ¿Por qué el número? Que es extraer. Porque tenés que ponerle producto que quiere traer, no sé si. Hay que especificar. Listo, Carlos. Pero Ahora, profe, yo todo el Ya tiempo. terminé. Va mal, chele. Es que es la misma para todos, ¿qué más? No. Voy a poner otra vez. Mira. ¿Vos? Me da como profesor. Ya, pues. El penteparo, el pelo. No sabes, espere, póngalo cero. ¿Para qué pones camiseta? Con ese, pues. Creo que tiene uno malo. Ah, no. A mí me da igual que vos, mira, eso me da igual que vos. Porque todas las que están con C. No, si estamos bien. No, estamos bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me da igual que vos. Pero Sí, tú lo tienes malo. ahí le da, escribir. Ah, pero el primer rondio. El de paro. ¿Redondeó? ¿Qué? BB es ¿Cuánto best. Lo mismo. El El le da mismo, es- pero está raro. No está bien decimal. ¿Qué les parecen las funciones de base de datos? Sencillo. Ah, tan fácil. No así que la tarea. No me dio, no. La mayor venta es 100.000, la menor venta es 1.000. Sí. Ahí está, eso es para la palabra completa, ¿verdad, Roque? Dice Fun- qué cantidad de uno. funciona así, mira. Sí, Voy a extraer. probé. ¿Ya probaste? Sí. Si yo le doy P de pañuelo, perdón, solo P, No, nada, tiene que ir la palabra completa. es que hay dos con P. Por eso. No sabe cuál de los dos extraer. Sí. Pero si yo le pongo Suerte. Ese. una S, solo hay uno con S, entonces él lo extrae. Sí. Ok. Y si yo le pongo X, ¿qué me da? No. No hay nada con X. Entonces valor significa que no hay nada en la base de datos que... Yo que ponga. Esto, póngalo como está. Ahí está, sí, me da. Ah, y si le pongo pan, él ya lo sabe, porque ya es lo único que tiene 3. Solo puede extraer uno. En vez de extraer, solo puede extraer un dato. Pero ahí se busca la batería del camión que va a vender la marca. Marta, ¿qué vendemos? ¿Batería? No, seguro, estoy. Va a renovar su seguro conmigo. Oye. Violenta, va violenta. Seguro. Sí, Como iniciar. con todas las compañías. La que quiera, yo. Entonces vos fuiste la que me llamaste cobrando un día. No, no soy de cobranza. Ya no es carta de cobro. Ya solo ven. ¿Y eso qué es B de producto? Dice, sale una cantidad que ni siquiera la puedo leer. 3, 6. ¿Y qué sabes qué hace de producto? Hay dos P de producto, producto y producto P. Punto promedio, producto.
No, hay solo un B de producto. Y que mira, producto es el cálculo más salvaje que tiene Excel. Mira lo que hace. Multiplica un dato por el otro. Y el resultado por esto, y el resultado por esto, y el resultado por esto, y el resultado por esto. Pero, ¿Te imaginas si hubiéramos puesto ventas? Sí, así. No sé leer el número ahí. Entonces, eso se usa para saber el valor del inventario, en todo caso. El No, valor. Pero no. No, de hecho no es valor de meter, sí, pero Pero multiplicando, no, no, Entonces, ¿para qué uso el producto? Solo para que se pueda ir a ocupar un día. Interesante cómo lo hace matemáticamente. Pues, ¿no? ¿verdad? Sí, cuando aquí necesita esa función, por eso es bueno que te lo expliquen todo. Bueno, ustedes pueden sacarle provecho a producto. Porque existe como sin el BD. O sea, la función producto. Es que Multiplica todos los números especificados como argumentos. Y va multiplicando el resultado por el otro, pero número alto sería monstruoso. Sí. Por eso usé precios, que son datos pequeños, relativamente. Bien. ¿Estamos claros todos con B de extraer, Ismael, Carlos? Sí, según yo, solo puede traer un dato, ¿no? Son un dato para extraerse. O sea, si en una planilla en una zona franca vos pones Juan, te va a dar num. Un montón de Juan hay siempre. Pero si vos le pones... ¿Ah? Sí, si vos le pones Anauco, si te pone valor es que no hay ni uno en la base de datos, en la planilla. Y si te pones num, hay más de uno. Si te da el nombre, No, si pero lo arriba encuentras... le va a aparecer. Si dice, por ejemplo, en gorra, y arriba le va a aparecer los otros cuantos hay. Y que si lo extraes es porque solo hay uno. Entonces, con G solo está uno. Con C, él no sabe cuál extraer, son 7. Ah, bueno, es lo que vos decías, te da el dato, pero no sabes cuál extraer. Sí. Si le pongo baby, Alerta, chaval. bien, vamos entonces a pasar al otro tema. El otro tema es formato condicional. ¿Están de acuerdo? No. Ya, hoy no vamos a ir temprano, muchachos, porque este tema es fácil y rápido. ¿En serio? Sí, formato condicional. ¿Ya cambiaron de hoja, Mónica? Sí. Ah, que Sí, después voy a ir con el cajero. Mónica Alex. Alex Mónica. Hagan una lista de productos de alta tecnología high-tech. Se me olvidaron eso, yo no sé de memoria. Yo todos los tengo en la casa. Yo sé que van a ir a comprar una. Profe, ¿cuál era esa? Atari. No. Un tocadisco voy a comprar, profe. Profe, sácala, Buen no pájaro. Profe, Por dos. Profe, usted se viste, profe. la Marta no sabe que es una Atari, sácala. No sé qué es Atari. Lo menos. Voy a tener que hacer lo que no quería hacer. Sacarlo de internet. Saca la marca. Espérame que la encabece. Sí, profe, del juego, justo la Atari. Eso es un Atari, miren. En Primar lo vende, valen 2.000 córdobas. No lo conozco. ¿Quién es esa vaina? El mini Atari es chiquito. Es un radio. Ah, WhatsApp. Una consola, loco. La consola, está en joystick, está en joystick, ¿no? Mi tío jugaba en ese teclado, el de la bolsita. ¿Qué hueá es eso? Uy, mira, y hay Atari moderno, mira. Sí, es nuevo, es caro. Pero juego fijo. No lo conocí, sinceramente. Saquen. Yo lo que jugué fue en la No máquina. tuvimos con moneda. infancia, ¿verdad? Porque se para Metal en jugar. loop, metal en loop. Bueno, es que depende, porque si quiero hacer los 80. 6, Metal en loop no jugué, pero Mira, los gráficos eran salvajes, mira. Ese es un Atari. En ese tiempo tipo así era metal en loop. Parece Donkey Kong.
Lo más famoso era Space Invader y Invader. E.T. Yo no sabía. Sáquenlo con Marco. Los cassettes los conocí. Grababa música en cassette. De la radio salía una música como A mí me encantaba antes los Walkman porque cuando ibas a correr, vos llevabas la mochila y el cassette. ¿Para qué más peso? Entonces vos con ese peso ibas corriendo hacia el baño. Podías llevar unos 30, 40 cassettes, solo los cambiabas. Yo tengo unos cassettes ahí clásicos de los 90, 80. Pongan. Usaste mi tiempo. Sí, lo tengo un curso de Microsoft. Bien, vamos a copiar esta información varias veces, digamos hasta la J. Bien. La idea del formato, ¿ya lo copiaron, Mónica? Sí. Bien. La idea, Arias, ¿vos? La idea del formato condicional. Ah, de verdad, Arias, vos me habías dicho que hiciera un zoom aquí, ¿lo hago? Ya no. No, ya lo hice todo. Disculpame. Sácalo, bro. Un día hicimos que sacara a un chaval de la clase, un profesor. Saquen a Marta y que se quiebre una silla en su espalda. Por favor. Cuando va saliendo, se le queda, sácalo, profe. Chaval, saliste, pues, si no, no doy la clase, le dice el profesor. Hay profesores que dan de acuerdo, pero Sí, los dos rojos, ¿no? Y 70 y un jodido. Bien, miren aquí. La idea del formato condicional es resaltar datos importantes que van a depender de alguna condición. Estos datos, por ejemplo, marquen los datos de la columna B. Nosotros vamos a aplicarle condiciones a estos datos. Esas condiciones se aplican al donde dice formato condicional en el menú inicio. Y la idea es cumplir 6 reglas. Para aplicar formato condicional hay 6 reglas. La primera regla, las primeras 5 están aquí, miren. Con estas 5 primeras reglas se resuelve el 90% de todo lo que necesitan resolver en una oficina de formato condicional. Hay una 6ª regla. Si ustedes quieren, se las explico. Si ustedes no quieren, no se las explico. Pero con esto resuelven el 90% de cualquier trabajo que necesiten aplicar en una oficina. ¿Estamos claros? Sí. Ok, empecemos con la primera. Resaltar reglas de celda es mayor que, selecciones mayor que, y va a aparecer una ventanita donde te dice que aplique formato a las celdas que sean mayores que 480. No tiene que ser ese dato, ¿verdad? Vos vas a poner el dato que vos querrás. Por ejemplo, yo quiero... Eso lo tengo viendo la vez pasada. Sí, yo quiero resaltar las que sean mayores que 1000. Pongan 1000, por favor. El formato que se va a aplicar está aquí a la derecha. Si ustedes se fijan y si lo despliegan, hay varios formatos ya predefinidos. El primero es relleno rojo claro con texto rojo oscuro. El segundo es relleno amarillo con texto amarillo. El tercero es verde con verde. Esto es parecido a decir cachete con cachete, pechito con pechito, ombligo con ombligo. Elijamos el primero, rojo con rojo. Tóquenlo. ¿Qué te imaginas? ¿Qué te problema de Marta? Tiene una imaginación tan fértil. No. Más claro. Nada estoy pensando. No. Ok. ¿Y por qué tu risa se extiende media hora más que los demás? No sé.
Son tímidos. ¿Quién es más? Ok, díganle aceptar, mayores que 1000. ¿Quién ¿Alguno más? se resaltó? ¿Algún dato se resaltó? No, porque ninguno mayor que 1000. No, Ok, ¿qué pasa si ese 320 fuera 3200? rojito. Inmediatamente. ¿Qué pasa si este 570 fuera 5700? Inmediatamente. Ok, una cosita importante. Recuerdan que yo para aplicar el formato sombreé hasta aquí, ¿verdad? Si yo me pongo debajo del 810 y le pongo 1200 y le doy Enter, ¿se aplica el formato sí o no? No. Sí, No, porque no sombreé hasta ahí. a mí sí se me aplicó. En efecto, Mónica, no te puedo sacar porque estás en tu chat, pero miren, sí se aplica, como dice Mónica, se aplica, ¿por qué? Porque en Excel se extiende el rango, en formato funcional se extiende el rango de lo que voy a planteado. Por ejemplo, si yo le dejo un espacio en blanco y pongo 3000, ¿se cumple sí o no? Sí. No. Sí. Bien, chaval. Y si dejo dos de por medio, dos celdas en blanco y le doy, ¿se aplica sí o no? Entonces, miren, con una pegado él se aplica, con una celda en blanco también se aplica, pero ya con dos el programa cree que es otra cosa. ¿Estamos claros? Eso es pregunta de examen, miren. Tiene un rango. Marquen el siguiente rango de datos y en formato convencional quiero que apliquen en la primera regla una que se llama entry. Quiero que resalten todos los que están entre 1 y 100. ¿Con qué formato? Con el que sigue. Agotemos los que están predefinidos. ¿Cuál es el que sigue, Marta? Relleno amarillo con texto amarillo. Gracias. Y le dan a aceptar. ¡Tarán! ¿Qué observan? Pero si este 450 fuera 45, y si este 810 fuera 81, inmediatamente. ¿Es o no? Bien. Ok. Marquen el siguiente rango de datos, por favor, y en la primera, siempre en la primera regla, resaltar regla de celdas, quiero que elijan una que se llama duplicar valores. Pueden aplicar valores únicos o valores duplicados. El formato que quiero que elijan es el de verde con verde. Sale, duplicar valores. Valores duplicados. Aceptar. Ya. ¡Tarán! ¿Qué pasa? Espera, Ninguno repetido. no supimos que dicen valores duplicados. No, solo vas a estar. Solo seleccionó duplicado y... Ajá, pero si pongo 150. Sí, porque está aquí. Y si a este 320 le pongo 150, ya no, porque solo son los duplicados, no los triplicados, ¿verdad? Sí, sí, saliste sola. Miren, no importa cuántas veces se repita, él aplica el formato. Pero, a ver. Profesor, ¿puedo volver a hacer el tercero? ¿Cómo decir, man? ¿Cómo lo cambio? ¿Y si puedo volver a hacer el tercero? No, ahí no, pero... Repetime que están hablando aquí los muchachos. ¿Y si puedo volver a hacer el tercer formato condicional? El tercero lo hago. Sí, porfa. Sí, yo sombreé el rango y en formato condicional le dije, siempre en la primera regla, resaltar reglas de celda, le di la opción duplicar valores, es la última de la lista, no sé si lo viste. Solo le di aceptar. Bueno, le di el formato verde, le puse. Verde con verde. Y ya le di aceptar y a los que se repiten, él lo pone. Gracias. Bueno, aprovechemos que no está Marta. Miren, marquemos los nombres de los productos de alta tecnología high-tech. Y en formato condicional quiero que elijan en la primera regla una que se llama texto que contiene. ¿Qué le doy? Pongan la letra M. ¿Con qué formato? ¿Cuál seguía? Rojo Claro. Relleno rojo claro. Entonces, eso que mantiene el texto, la letra en color negro. Es que la otra cambiaron de color.
tenía la letra roja, el fondo rosado, como te gusta vos. Aquí era. Ajá, pero si Viper ya no fuera Viper, fuera Miper. Y el texto que contiene. ¿Qué pasa? O sea, ahí se va a cambiar. Pasa a Hasta rojito. correcto. Rosadito. Entonces devuelven en la B y ahí queda así. Bien. ¿Sí? ¿Puedes repetir ese último, por favor? Sí. Ustedes marcan un rango de nombres de, en este caso son textos, ¿verdad? Un rango de texto. Y en formato condicional, siempre en la primera regla hay una opción que se llama texto que contiene. Si seleccionan texto que contiene, te va a decir si querés que resalte un producto en específico de la lista o si querés que resalte una letra. Nosotros pusimos M. Por eso está resaltando todos los artículos que llevan la letra M. ¿Qué le parece? ¿Qué ha captado? Remarcado, ¿cómo es? Captado. Póngale atención, Pero es que no le escucho. Es que siempre... Dígale, apagate tu micrófono, por favor. No, lo que pasa es que cuando Mónica empieza a hablar, Alex Se emociona. se enoja. Que hable conmigo, entonces él se enoja. Se enoja cuando yo, Mónica, cuando vos y yo estamos hablando, Alex se pone mal, Marlene. Qué horror. Se pone malo, perdón. Se Y pone fíjate celoso que- y me habla. Sí, no empieza, y empieza a hablar, a pegar gritos, a dar golpes. Oye, profesor, eso me saca lo mismo. Qué tóxico. Qué tóxico. Marquen el siguiente rango de datos, Tóxico como sopa de murciélago. los de la columna E, y en formato condicional elijan la segunda. Reglas superiores e inferiores, elijan la primera que dice 10 superiores. Este toca ya también. ¿Y ese puede? Sí, pero como solo hay 8 datos, le vamos a decir que en vez de 10 sean 3. Los 3 superiores. ¿Qué formato le van a aplicar? Que sí, el texto rojo. Texto rojo, es decir, el número en color rojo, sin fondo. Y le damos a aceptar. Bueno, me cambió. Texto rojo nada más. No se ve ahí. No se me cambió. ¿Por qué? Es que agarraste solo el sombreado. Bien. Está aquí. En este caso está resaltando los 3 productos mayores o más altos. Y si yo este 280 le pongo 900, ya no serían 3, serían 4, ¿verdad? No, siguen siendo 3, porque le dijimos los 3 superiores. El 630 deja de ser el formato, sí. ¿Estamos claros? El va sustituyendo, entonces. ¿Mm? El va sustituyendo. Exactamente. Mire, ¿cuántos formatos, Víctor, le podemos aplicar a un rango? Infinito. Los que querramos. Lo único que se te vuelve un chacuatol de tantas condiciones que tienen que cumplir, sobre todo si fuera un rango pequeño. Tal vez si fuera una base de datos de 20.428 registros, podrían haber cambios importantes. Nosotros podemos borrar condiciones. Por ejemplo, marquen donde están los nombres de los productos de alta tecnología high-tech y donde dice formato condicional. En administrar reglas, ¿no? No, en el penúltimo, en que dice borrar reglas, ahí hay 2 opciones de borrado. Hay que tener cuidado, porque si le dan a la segunda, la encaman, pierden todo lo que han hecho a lo largo del trabajo de todo el día. Mientras que si le dan a la primera opción, solamente se borran las reglas de la celda seleccionada. ¿Ya ven? Solamente eso. Marquen el siguiente rango de datos, en este caso sería la F. Y en formato condicional quiero que elijan barras de datos. En barras de datos hay rellenos degradado y hay relleno sólido. Pueden elegir un degradado si quieren. El degradado. Ajá, y ahí van a ver de que si la columna se ensancha también
las barras, ¿verdad? Se van a ensanchar, pero tenemos la ventaja de que va a depender del valor, sí, del valor más alto. Si este 150 fuera 1500, automáticamente el 810 pasaría casi a la mitad. Cambia la escala, ¿no? Cambia la escala, sí. ¿Acepta números negativos? Profesor, una pregunta. ¿Pregunta o...? ¿Acepta números negativos? ¿Me estás contando o me estás Sí. contando? Sí, pero no. Debería. Sí, Entonces, si este es 320 le pongo menos 320, sí. sí, crea un eje X y luego te pone en rojo el negativo. Mira, un paréntesis a todo esto. ¿Cómo le puedo editar a una celda que tan ancha quiero que sea? ¿Qué tan ancho? Sí. Es que a veces no estoy trabajando en Excel y agarra la cerca y más o menos Se la va, acomoda. espérame. Aquí me dice formato, alto de la columna y alto de la fila. Ahí es. Sí. ¿Vos qué te Inicio. podés decir con precisión? Sí, con precisión. Inicio ya, formato izquierda, ahí. Ancho de columna. Y puedes seleccionar varias En también. centímetros son eso. No, pues Esos son... 12 puntos debe ser. Sí. Ahí es, sí. Yo lo que hago es, eso que dijo Alex es excelente, pero yo lo que hago es agarrar un borde y ahí voy. También Sí, es. pues si quiero que tenga el mismo tamaño. No, estamos claros, pero a veces uno está trabajando y por cuestiones de que hay No, un texto, hombre. Deja, Es que nosotros hacemos cosas aquí seleccionando en la tele. Víctor, ya tenía aburrida a Marta. Bien, sigamos pues. No, Víctor. Se está chaleando, Víctor. Eso es inaudito. Marquen el siguiente rango de datos y en formato condicional hagan lo que ustedes quieran. Miren, usen escala de color. Escala de color tiene ya por defecto 16 opciones, pero yo quiero que usen el primero, que es el típico y tradicional rojo, verde y amarillo. El rojo, verde y amarillo es la bandera de Jamaica, la bandera De Ghana. de Ghana, la bandera de... Se parece al... La de Senegal. Marta va a salir con una salvajada. ¿Qué te parece? La verdad es que vale. Que activa sola la mano. Marta, entonces. No, se parece a la bandera LGBT. Parece marihuana. Ah, Bien. Miren. En este caso, en el caso de los... ¿cuál era este? Rojo, amarillo y verde. Senegal. Escala de color. En el caso de la escala de color, el dato mínimo se refleja en rojo, el dato máximo en verde. Podemos apreciar el cambio de color hacia lo intermedio, hacia el amarillo, después el cambio de tono. ¿Por qué? Están ordenados los datos. Si los datos no estuvieran ordenados, o sea, si aquí tuviera 8, por ejemplo, o aquí tuviera 1500, entonces se fijan cómo él se ajusta, pero se aprecia mejor cuando los datos están ordenados. ¿Sí? Entonces, ¿dónde han visto este tipo de combinaciones de colores? Por ejemplo, en los mapas de clima. Sí. Por ejemplo, Jinotega aparece en verde, Chinandega en rojo. ¿No? En los ambientales. Semáforos ambientales. Exactamente. También en los planos de riesgo. Por ejemplo, en las cuencas hidrográficas donde hay derrumbes o deslaves, o también donde hay terremotos, en los mapas de planos de terremotos. Ajá, en las zonas rojas o zonas como que. Marquen el siguiente rango de datos y en formato condicional quiero que elijan conjunto de iconos. Hay iconos direccionales, de forma, de indicadores. Pueden elegir el que ustedes quieran. Sí, tienen iconos muy utilizados. Fíjense que los inferiores, miren, utilizan sí, los tres. Bien. Esto se puede modificar o ajustar. ¿Dónde? En el administrador de reglas. Si gustan, por favor, vamos a hacer algo.
seleccionen una celda en blanco. Y en formato condicional, quiero que elijan la última opción, que es el administrador de regla. El administrador de regla no te muestra ninguno porque dice selección actual y nosotros habíamos seleccionado una celda vacía. Si nosotros desplegamos selección actual y le decimos esta hoja, ahí están todos los formatos que hemos aplicado a esta hoja. Nosotros podemos hacerle ajustes o cambios. Por ejemplo, en la barra de datos, si le dicen editar regla, el programa te da la opción de que puedas modificar la barra más corta, la barra más larga, con datos automáticos o con porcentajes o con percentiles o números precisos. E incluso cambiarlas, modificar los colores. Si ustedes, por ejemplo, se van a escala de color y le dan esta regla, ahí le va a permitir hacer también cambios en los puntos mínimos, máximos o medios, con percentiles, números precisos o porcentajes. Hasta una fórmula les puede permitir. Y incluso cambiar las combinaciones de colores. Si lo miran en conjunto de iconos y le dicen editar regla, igual. Ustedes pueden modificar, en este caso se miran estas combinaciones de los 3 que están en rojo, los 3 que están en verde y los 2 en amarillo, van a depender de porcentaje, datos porcentuales. Entonces, cuando es menor a 33%, cuando oscila entre 33 y 67, Octavio, y cuando es mayor a 67%. Entonces, vos puedes cambiar los iconos, ajustarlos, y o cambiar los porcentajes o poner números precisos de vos quisieras. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Voy a ir al soto de Marta. Me palma el corazón. Ok. Esta pregunta de examen, miren. Aceptar. Pregunta de examen. Marquen el siguiente rango de datos y en formato condicional, siempre en conjunto de iconos, elijan otro que ustedes quieran. ¿Cómo lo miran? Semáforo. Ese lo puse en la anterior. El de la señal. Barra, el de la barrita. Intensidad. A ver, que te lo tapas. Carlos, ¿cómo va? ¿Lo viste todo? Sí, lo voy siguiendo. Perfecto. ¿Ismael? También. Mónica se durmió. Casi, pero aquí sigo. Casi. Bien. El último rango de datos yo lo dejé para explicar la sexta regla, pero no sé si no quieren, no hay falla, no le explico. Pues. Espérate, lo voy a copiar. ¿Qué dice Marta? ¿Explicamos la sexta regla? ¿Qué dice Tomás? ¿Explicamos la sexta regla? Si explicamos la sexta regla hay tarea. Si no, no. Pues no vamos. Entonces no explico la sexta. Porque ahora tarea así, si les explico nada más. Miren que tenemos la tarea pendiente. Sí. Lo que No no es podemos tarea, hacer. Alonso. Lo que diga Mónica. Ay, Dios mío, ¿por qué Decirle que explique la sexta regla y que No hay tarea. no haya tarea. Bueno, voy a explicar. Mónica dice que expliquemos la sexta regla y dejemos tarea. Así que miren. tarea, ¿verdad? Ok, miren. La sexta regla, allá es lo único que está poniendo atención. Miren, la sexta regla es algo que, de acuerdo a esta información, algo que, de acuerdo a estos datos, se modifique o se aplique un formato a otro dato. Dependiente. Sí, es decir, que dependiendo de estos datos, se aplique a otros datos. Solo se puede hacer con la sexta regla, con fórmula. Pero como ustedes son expertos en fórmula, entonces vamos a hacerlo. No, es como en la última clase cuando usted ordenaba de la A a la Z, no solamente cambiaba los nombres de los productos, sino que cambiaban los valores. Más o menos así es. Todo el registro. Sí. Lo mismo que está diciendo. No, porque no está en bloque, en todo caso. Sí. Una línea está en Es con lo bloque. mismo formato condicional.
Sí, en formato condicional. Miren qué interesante. Quiero que todo el mundo, Raimundo y medio mundo, toquen o sombreen los nombres de los productos de alta tecnología high-tech. Por favor, todos. Ya. Listo. Ahora en formato condicional le vamos a decir new rule. Do you speak in my language? Yes. Nueva regla, ok. Aquí están las 5, miren, 2, 3, 4, 5. Pero la sexta, ¿qué se utiliza? ¿Ayer? Utiliza una fórmula que determine. Una fórmula que determine, correcto. Entonces miren cómo sería aquí. No, total. Igual, sí que. De la celda que- Si celda J. ¿Cómo le digo al Excel que es desde la J2 hasta la J9? Rango. Acepta un rango en una prueba lógica el sí. Geometría. Sí. Y la flechita pongan. No, perdón. No acepte nada. Tenía que ponerle y correrlo. Pero miren qué interesante. Nosotros basta con decirle J2, porque en formato condicional se va extendiendo al dato, exacto, al siguiente dato. Mientras estén pegados, él va a funcionar. Eso era la pregunta de examen que les tenía. No usen, no seleccionen la celda J2, clic. Eso le iba a decir porque No lo hagan. salió bloqueado, No muevan las flechas direccionales usando la fórmula de formato condicional. Todo es clic, clic con mouse y tapeando. Si J2 es mayor o igual a 1000, coma, ¿qué quiero que haga? Verdadero. Recuerden la función lógica verdadera. Si no, Porque coma sería aquí de nada. si te pide punto, sí, hay que ver eso. Ok, cuando yo le digo verdadero, lo que está indicándole al Excel es que aplique el formato que yo le voy a definir hasta ahorita. Ya, si yo toco formato, entonces quiero que le pongan un relleno negro como tu conciencia y una fuente blanca. Es más, si le pueden poner negrita, mejor, porque así se va a resaltar lo blanco sobre lo negro, ¿me acuerdo? Si J2 es mayor o igual que 1000, pues. Si J2 es mayor o igual que 1000, coma verdadero, coma falso. Sí. Vamos a hacerlo un poquito más alto. Ah, no, no se puede. Muy bien, sí. ¿Te voy a aceptar? ¿O vamos a hacer otra cosa? No, ya no. ¿Aceptar? ¿Ya le pusiste el formato? Sí. Sí, pues tenés que poner negro con letra blanca, así como la mascarilla de Víctor. Víctor, ¿tu mascarilla es negra porque está pintada en negro o de tanto usarla? Tanto usado. Pucha. Démosle a aceptar, pues. Qué barbaridad, cuánta indiscreción. Marta, no te basta con tantos puntos que te bajan. Ya Bien. cambió. 7280 fuera 2800. ¡Tarán! 7760 fuera 7600. ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo ahí yo? Error. ¿Qué salió? No salió aleatorio, fíjate. ¿Estás seguro que Sí. no es punto y coma? Miren, ese le puse 1000. Dice Son Tamaño. Y que le puso, no le puso paréntesis. No le pusiste, vos le pusiste Después de J2. sí va paréntesis, ¿verdad? Sí, votado. Sí, Entonces la J4. sí, va paréntesis. J4 vas a volver a modificar. Sí, paréntesis, J2. Ahí, en administrador de regla. J2 mayor o igual que 1000. La última. Es igual, pero Y dale Mayor o modificar. igual que 1000. Editar. Entonces, Sería después voy Coma, a... verdadero, coma, No, falso, ahí. cerrar paréntesis. Y después no voy a formar. Ahí. ¿Sabes qué? Después, das Aplicar, formato, aplicar, 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 aplicar. el relleno le pones negro, en el letra le pones blanco. Ah, ahí empieza la. En tu caso. Allá, ¿te da? ¿Te da? Anda, ve, Alexa, ¿por qué no le da? ¿A dónde le doy? Relleno negro. Toma, te da. ¿Octavio? No. ¿Funciona? Sí, sí. Ayúdale, Tomás. Ah, no. Carlos, ¿te da? Ahora cambié el computador. Sí, igualito. Imael, ¿te da? Sí. Mónica. También, profe, igual. Sí, claro. Excelente.
Este es el mejor grupo que he tenido. Trabajando con público. Marta, te da. Por la ayuda de Víctor. Sí, Mentira, yo no le expliqué nada. solo me explicó lo de la letra. No, igual yo ¿Qué pasa? Que no podía cambiarle el color. No podía cambiarle el color porque tenía todo el Oye, ¿vos dónde fuiste a meter a un pantano? ¿No? Créame que sí. Si eso que ella mañana se ponía enojada, que tenía que la escoba a Víctor. Una escoba, la aspiradora, ¿no? De hecho, sí. Déjame ver ahí. Oye, ese color que es ahí psicodélico. Es que eso le da dos colores y le pone dos y lo combina. K3 porque yo tenga. Y también esas comidas así, Seguro. Como la película. no sé, La loma fría. ¿aplica? El viento. Necesitas salir bien. Mira, ¿puede cambiar algo ahí? ¿Puede cambiar algo? Otra vez. La fuente, fue la fuente, ahí para allá. No, no son brillantes. Bueno, de regla, esta hoja. Carga, drama. Dame. Cita de Cita 3 es mayor o igual a mí. ¿No será que te tire coma que te puse coma? Seguro. Productiva, estaba productiva la clase. Vamos. Caballas, con la tecla. Tomate. Ha cambiado. Ya he perdido veraje. Antes era chévere. He perdido mucho veraje últimamente. De hecho. ¿Y eso cuándo comienza? No hay ni una ruta de proyecto. ¿Ya te aplica? Rafa, ¿por qué no enseñan PLSK? ¿Cuál? PLSK. LSK. PLSK. ¿Para qué es? ¿Qué antes? ¿Qué es antes? Un programa. Bárbaro. Se lo pasó a usar Todo. Lo agarramos. Sabiduría cósmica, un programa. Sabiduría cósmica, un programa. Dale check donde dice detenerse, ¿verdad? Aplicar. Vamos a ver. Advanced Builder. Qué bueno. No tanto. Diseño de estructuras metálicas. Vamos. ¿Cuál es? Advanced Builder. Y otro de robot. Hay uno que se llama Risa 3D. Risa 3D. Risa 3D. ¿Esa es? Pero el CPK es más bueno, ¿sí? No sabría decir. Ya no. Debería ahorrar. Esa risa para banda estructural, sí. ¿Cómo? Para el estructural. ¿Qué? Combinado con Autodesk, estaba pensado. Cancelar. ¿De qué? Sombrear primero Betamax y... Ándale. Ya. Parece que es ahí. Ahí está. Más. En la página. Abrir paréntesis. Por favor. La 3. Este PLSK es de los pocos programas que no tienen crack ni nada. Mayor o igual a... Debí comprarlo. No lo hay a Coma, verdadero. vale como $4,000 la licencia anual ¿De qué? de ese PLSK. ¿Para qué es? ¿Para qué es? ¿Ah? ¿Cerrar paréntesis? Para diseño de subestaciones y líneas de transmisión eléctrica. No sabía. Tenía un software específico para ver. ¿Y qué caro? ¿Qué cuesta? Y la licencia, una memoria viene.
Solo hay que comprar, el programa te lo dan. Tengo que comprar la licencia. Pero año con año te hacen comprar. $4,000. Pero son diseños Pero caros. por la mayúscula no por la entonces. Y si no lo Puede hace, ser. Yo sé que en Nicaragua son en la 312. Solo en la tarde. Sí, ¿quién más? Nadie diseño más. Bien. Vamos a la parte que más me gusta del curso. la tarea. Irnos. Oye, este chaval, doctor. Tarea. Gracias, No, Tomás. pero te digo que no iba a dar tarea. No, no he dicho eso. Tarea número 12. Mónica. Profe, pongan algo bonito, así como eso de los gráficos que están. Le voy a poner algo bonito. Algo no hay. Algo bonito. Vamos a subir. Yo tuve la clase, ¿no? Sí. Debe tener lo que se sube. Sí. No es que no había tarea. Sáquenlo. Sí, ay, vaya, ay. Ok, Víctor, mira lo que voy a hacer ahorita. Víctor, pon atención. Mira lo que voy a hacer. Decime algo. Necesito poner una lista de productos de alta tecnología high-tech. Pero, para no estarlos tapeando, voy a donde estaba en formato condicional, sombreo los productos, le doy control C y en tarea 12 yo lo voy a pegar. La pregunta es, cuando los pegue, control B, ¿se viene el formato sí o no? Sí. No, porque le puse esta hoja, no. No. Pero si usted hubiera hecho. Mira lo que dice en J2, en J9. Profesor, pero si usted Lo hubiera. vamos a modificar entonces. Hay que modificarla. Cuando vos copias un rango con un formato, se viene. A menos que solo lo copies Y lo pegues como valores, como texto. Ok, vamos a suponer que van a haber 100 productos de cada uno en inventario inicial. ¿Qué significa TV? Bien, Total de unidades vendidas, Debería decir eso. ¿verdad? y 80. El inventario final, ¿cómo sería? Bien. ¿Dónde va? ¿Mm? ¿Y ahora? Ok. ¿Qué es lo que van a hacer? Fácil. Los 10 puntos más fáciles jamás visto en su vida. Casi que regalado lo que les voy a poner. 1. Resaltar en color verde los productos que tengan un inventario final. No. Resaltar en color verde los productos cuando su inventario final oscile entre 21 y 30 unidades. ¿Qué les parece? Es decir, si yo en enero vendí 50 Atari, ¿cuánto inventario final me quedan? 50. Si en marzo vendí 25, ¿cuánto me queda inventario final? 25. Entonces, automáticamente Atari está entre 21 y 30. Entonces, él debería ponerse en fondo color Verdecito. verde. Si yo borrara el 25 y él vuelve a 50, ya no está en ese rango. Entonces, su color pasa a ser sin relleno, normal. 2.
resaltar en color amarillo los productos cuando su inventario final es entre 11 y 20 unidades. Es decir, que si yo tengo 25 en febrero, pero vendí en marzo 12 Atari, entonces, ¿cuánto me queda el inventario al final? En 13, está entre 11 y 20, entonces, él pasa a ser amarillo. Y por último, la número 3 sería resaltar en color red los productos cuando su inventario final oscile entre 0 y 10 unidades. Es decir, que si yo en marzo en vez de 12 vendí 19, ¿cuánto me queda de inventario final? 6. ¿Qué pasa con el fondo de la talla? Automáticamente. Rojo y fondo blanco, letra blanca. Mira. ¿Me estoy explicando, Ismael? Sí. Perfecto. A ver, Ismael, si vos fueras bodeguero en esta empresa, ¿qué significa, si fueras bodeguero en la distribuidora La Salvaje, qué significa para vos o qué significaría que un producto esté en color verde? Podría ser que hay que hacer el pedido. Como bodeguero, lo peor que le puede pasar a tu empresa es decir, no hay. Entonces, hay que hacer el pedido. Entonces, si un producto aparece en color verde, entonces significa, es un indicador, hay que hacer el pedido, ¿verdad? Bien. ¿Qué pasa, Ismael, para vos, qué sería que un producto aparezca en color amarillo? Se fue Ismael. Que tenemos inventario. No, significaría que debemos presionar al proveedor. ¿Por qué? Porque se no va a acabar. Se están agotando. Que en verde te está indicando que ya hay que hacer el pedido. En amarillo que ya se están acabando. ¿Y qué pasa si aquí aparece un producto en color rojo? ¿Qué significa para vos, Ismael, que parezca un producto en color rojo? Que van a correr. No hay. Hay que poner la renuncia porque, como dice Octavio, de todas maneras te van a correr, así que hay que irse avanzando, ir adelantándose en ese sentido. Ya un producto en rojo ya no puede ser como bodeguero que te pase eso. Ustedes van a traer esta tarea sin ningún dato de venta, ni enero, ni febrero, ni marzo. Oye, Vamos a condiciones. Ustedes van a aplicar todo lo que han aprendido a lo largo y ancho de este curso para que cuando yo agarre su tarea y empiece a modificar aquí las cosas, automáticamente los productos van a cambiar de colores. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Estamos muy claros. Ninguna tarea fácil no pudo, ¿verdad? ¿Está fácil? Sí. y una tarea fácil. Bueno, sí, solo son 3 condiciones. Les pongo correcto, ¿eh? Son 3 condiciones, exactamente. Una pregunta, ¿cómo han ido? Y son de fórmula las 3. Una gran Exactamente. Eso es correcto, Octavio. Voy a pasar asistencia. No, una pregunta. No, es que no quiero yo que la tengo haga. una pregunta. No quiero que la haga. No. Dime, Octavio. ¿Cómo puedo combatir una condición en una computadora? ¿Quién hizo esa pregunta? Uno de ustedes. Sí, no importa cuántas, vos aplicás las que vos querrás al mismo rango, sí. Pero como el coma, peticoma, la separo. No, tiene que ser individual, separada. No las metas en la misma forma. Son 3 fórmulas diferentes las que van a aplicar al mismo rango. Qué grosería esta tarea. Mira, si hubieras puesto atención en este curso, en esta clase, Oye, estuvieras diciendo que es la tarea más fácil. ¿Está fácil o no, Alex, esta tarea? Una gran pregunta. Está fácil. Dejando la batalla.
Ya la está haciendo. Usted que está puesto que ya la va a terminar. Ya la hice. Ahí está. Me la pasó. Cortemos 100 puntos. Marta, dice. Perdón, tengo Una gran pregunta. Dime. Entonces, acá inventario al final le vamos a meter 3. Sí, bueno, a este rango son 3 fórmulas. Sí, Por cada uno de estos con colores. Por cada condición. ¿Qué es TVG? Una por cada uno. TV. Total de unidades vendidas. pero eso usted lo va a poner también. Sí, miren, ustedes, esto puede venir con datos si quieren y con los colores diferenciados. Yo lo voy a borrar. Borro todo y empiezo a meter mis propios números. Okay. El inventario final cambia, automáticamente cambian los colores en los productos. ¿Estamos? Okay. Octavio Rafael Arana. Mónica Fernanda Chavarría. Presente. Ismael Castellón. Presente. Marta Arau. presente. Tenés que escupir todo cuando contestar. Adiac Bonilla. Aquí, profesor. Alex Palacios. Tomás Genet. Víctor Prado. Oye, ahí ustedes están emparentados. ¿Cómo es la cosa? Oye, hermano. Carlos Gutiérrez, ahorita. Presente. Lo va a pasar, profesor, el manual. Sí, ahorita. No existe la